Ahora sí, bueno, entonces iniciamos esta sesión conociendo o compartiendo pantalla para conocer la ruta de las evidencias que están por presentar. La fecha de final de presentación de estas evidencias es hasta el 20 de junio, 20 o 26, 22 de junio, hasta el 22 de junio. Entonces, no, ya, pero está mayo, hasta el martes 20 de junio. Hay unas evidencias, o digamos, estas evidencias no están habilitadas con entrega tardía porque se supone que la fase la vamos a terminar en esa fecha y si se colocan a entregas tardías, después no vamos a poder arrancar la siguiente fase. Entonces, acá en el anuncio les había colocado pues, las evidencias como tal que están activas para entregarlos en la fecha en cuestión, ¿sí? Ya hemos hablado del video en entrevista virtual, no sé si todos lo tienen claro qué es lo que deben hacer, ¿sí? O no sé si de los conectados alguno tiene algún inconveniente con respecto a esa evidencia, o si dicen no, esa evidencia está ok, lo que pasa es que no la he grabado. Bien, entonces con esa evidencia de video de entrevista virtual, de todas maneras, cuando ustedes van a contenidos de curso, vamos a hacer la... En mi caso, profe, pues que la vez pasada quedaron claro la explicación de las evidencias. Ok, perfecto. Ojo con la crónica y aquí sí pues queda la evidencia grabada de esta crónica. En el documento adjunto ellos proponen una figura de la moda porque ellos asumen que el programa de formación tiene que ver con diseño relacionado a la moda. Pero en la crónica el personaje que se debe allí exponer es cualquiera que esté relacionado como tal al programa de formación en este momento. Para ustedes sería alguien que esté relacionado con la programación, con desarrolladores de programación, con todos los que estén vinculados a software, a hardware, de equipos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Steve Jobs es uno bastante popular. Bill Gates también es bastante popular, o sea, todos los que estén relacionados con Internet, con programas, con hardware, con software, con Microsoft, con lo que sea, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo dejo claro? Porque como en el documento junto me colocan una persona de la moda, pues recibí evidencias que me colocaron, el tema de formación era, no sé, supongamos que el programa de formación era cocina y me colocaron Coco Chanel, o sea, no tenía nada que ver, ¿bien? Entonces, por eso pues dejo claro lo de la crónica. Y los cuestionarios, obviamente, que están abiertos ya para que los puedan presentar, tiene para evaluarles lo que es el pasado simple, comparativos y superlativos. Nos vamos a ir entonces a los contenidos para revisar dónde vamos a encontrar estas evidencias. Entonces, nos vamos donde dice contenido de curso. En contenido de curso nos vamos a proyecto. De proyecto nos vemos a fase de análisis 1. Actividad de proyecto 1 ya la culminamos. Esas evidencias ya se culminaron. De hecho, pues sí, todavía está activo aquí las evidencias, porque bueno, hay algunas que se pueden ver acá. Creo que ustedes no las pueden ver. Yo sí las veo porque soy la instructora. Entonces, la guía de aprendizaje 1 o la fase 1 terminamos. Vamos como tal, esa es la actividad de proyecto 2 y nos vamos a guía de aprendizaje 2. Para inglés siempre son las dos últimas. Entonces, vamos a encontrar que en una de las evidencias está un cuestionario y una presentación. ¿A qué se refiere esa presentación? A la presentación de una región del país, ¿sí? Bien sea que usted presente porque le gusta o porque no le gusta, pero usted va a seleccionar qué región va a presentar. Va a grabar un video, en este caso, ¿sí? De esa presentación o de esa región, que ¿qué información va a incluir en la región? El nombre de la región,
o el nombre de la ciudad, o el nombre del pueblo, el nombre del municipio, donde se encuentra ubicado, características importantes o específicas de esa región, es decir, que usted lo pueda describir. Eh, Va a hacer pues, un comparativo de esa región con otra. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Cúcuta, entonces yo digo que Cúcuta es located in North Santander, en norte de Santander. Cúcuta is a border city, es una ciudad fronteriza. Cúcuta is small, but it has a big population. Cúcuta's weather is hot, but is fresher than Barranquilla, for example. Donde digo que Cúcuta es caluroso o es una ciudad caliente, pero es más fresco que Barranquilla o que Barranca Bermeja, por ejemplo. Entonces voy a establecer oraciones en inglés donde puedo hacer comparativos y superlativos. Pueden armar la presentación de PowerPoint y a medida que van pasando las diapositivas acerca de la información del territorio, pues ustedes van pasando las diapositivas y van hablando acerca de la información que está allí. Bien, esta evidencia es para ser entregada hasta el 20 de junio. Fíjense que no tengo activo que se entrega de manera tardía. No se puede hacer porque tenemos que cerrar la fase en esa fecha y le van a dar en enviar. Bien, luego encuentra también como evidencia el documento escrito. ¿En qué consiste este documento escrito? Consiste en la redacción de un tipo correo electrónico en el que me postulo a una vacante de empleo según mi perfil profesional. Por lo menos ya tengo una evidencia por calificar, la de Marcos. En esa evidencia, bueno, no sé si Marcos de una vez me permites, puedo abrir tu evidencia para que Jorge y David lo puedan revisar y de repente tengan una idea de cómo deben redactar el documento. No sé si me permites que lo pueda abrir, que lo pueda compartir, Marcos. Marcos, ¿estás por ahí? Bueno, Marcos no sé, Marcos no está, pero voy aquí a tomarme el atrevimiento de Marcos. Bien, entonces voy a compartir. Profe, qué pena. Es que estoy tratando de conectarme porque la señal acá está muy regular. Ok. Entonces, Marcos, ¿puedo mostrar tu evidencia y de una vez hacemos la calificación? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Hola, hola, hola. Bueno, me voy a tomar aquí el atrevimiento de Marcos. No profe, sé si me escuchas, entrecortado es tu internet. ahora sí le escucho ahí algo, profe. Entiendo algo de calificación. Sí, esta es tu evidencia, ¿cierto? Sí, profe, esa es la última evidencia que le envié del correo electrónico. Perfecto, entonces la estoy compartiendo porque vamos de una vez a revisar cuáles son los parámetros que están allí y la vamos a calificar de una vez. Esto lo hago para que David y Jorge pues puedan visualizar cómo se ve. Lo pueden hacer de esta manera, tipo correo electrónico, o lo pueden hacer como sugiere el documento, que es un documento de Word. Yo recomiendo lo hagan de esta manera. ¿Por qué? Porque es un correo electrónico. Entonces debe verse más o menos así. Está muy bien el asunto. Apply to a job vacancy. Dear Mr. Hernández, me lo está dirigiendo a mí. Muy bien, muchas gracias. El primer saludo. Fíjense que el saludo no tiene que ser como nosotros en español, que cordial saludo, con tanto respeto, me dirijo a usted para... No, nosotros utilizamos muchas palabrerías, ellos no. Dear Mr. Hernández. Dice, I would like to apply for the vacancy, the quality control office that company has advertised. I have carefully
incorporate the job application requirements and I think I have the required skills and experience. Muy bien, está colocando en la primera línea que le gustaría aplicar porque escuchó acerca de nuestra compañía. Me está hablando o haciendo un resumen acerca de su experiencia, que ha trabajado como técnico y como parte del equipo de vuelo, ¿sí? Para Aircraft por el periodo de 1 año, y también ha trabajado como mecánico encargado y como mecánico como tal de esta empresa, y ha tenido una buena experiencia. Bien. Y también en el campo de mantenimiento y de servicios con horario sin horario, técnico en manejo de manuales, ¿sí? Y bueno, o sea, todas sus líneas realmente me hablan acerca de su experiencia, y a lo último, él está expresando todas sus habilidades profesionales, ¿sí? Para que sea tomado en cuenta, ¿sí? Muy bien. Y asumimos que con eso, pues es lo que él dice que puede aportar a la empresa, y está colocando acá su información de dónde lo pueden contactar. Es importante, por lo menos para todos, en este último párrafo, ¿sí? Donde dice, tengo un gran sentido de ética, profesionalismo y personal, y que al final tú le agregues que todas estas habilidades permitirán que en mi empresa, ¿sí? Se haga un mejor desarrollo o mejor manejo a lo que sea que yo esté colocando aquí como una aplicación de, o sea, como colocar que estas habilidades es lo que tú le puedes ofrecer a la empresa para que sea su mejor talento humano. Ahora es como agregarle ahí unas frases donde me tienen que contratar porque esto es lo mismo. Una forma de decirlo. Pero pues es un correo que está muy bien realizado porque me está hablando de lo que necesito. ¿A qué vacante de empleo usted se está postulando? Habla de forma resumida de su experiencia y habla de sus habilidades. Es lo que necesitamos. ¿Por qué no el correo debe ser tan largo? Porque se supone que en esos correos van adjuntos una hoja de vida en la que yo puedo constatar lo que él me está diciendo. Bien, entonces le digo a Marcos que es un trabajo que ha realizado muy bien, y de hecho una calificación, le voy a hacer la calificación inmediata, Marcos. Bien, aprovechando que ya revisamos el documento. Entonces, esa es la evidencia del documento escrito que debe ser el prototipo de correo electrónico. Bien, tenemos ahora la otra carpeta con los siguientes evidencias, que es el video de entrevista virtual, el cuestionario, video de entrevista virtual y la crónica. El video de entrevista virtual, pues ya lo vimos. De hecho, dentro del documento que está aquí adjunto, ya se encuentra dentro de este documento, ya se encuentra como tal las preguntas a desarrollar, ¿sí? Ya, las preguntas. No sé si están viendo mi pantalla. Ah, no, perdón. Aquí, ahora sí. No sé si están viendo acá. Me fui a la siguiente carpeta, que es esta, la última. Está el cuestionario y está el video de entrevista virtual. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, el cuestionario, pues ustedes ya saben que está activo hasta la fecha que allí corresponde, que es el 20 de junio. En esta evidencia de entrevista Profe, virtual. sí le alcanzo a ver, profe, Listo. el cuestionario. Ok, en esta parte de la evidencia para vida de entrevista virtual, en este documento adjunto van a encontrar las preguntas que deben desarrollar en esa entrevista. Siempre en la entrevista sugiere que la pueden hacer con un compañero de clase, pero pues sabemos y yo entiendo perfectamente que a veces es muy complicado ponerse de acuerdo con los compañeros para poder encontrarse, si sea virtualmente, pero lo pueden hacer ustedes con una presentación de PowerPoint en la que ustedes colocan las preguntas, y a medida que va pasando pues la pregunta, usted va hablando acerca de su respuesta, ¿ok? Esa es una forma de hacerlo.
sino también otros me han dicho, no, yo le voy a decir a alguien que me haga las preguntas y yo respondo, me parece también muy bien. Y por último tenemos la crónica, que era la que yo les hablaba acerca de un personaje que esté relacionado, perdón, que esté relacionado a su formación. Aquí van a encontrar todo lo que deben hacer. ¿Por qué que esté relacionado a su formación? Porque tenemos que encontrar pues esa compatibilidad en lo que estoy aprendiendo y en este caso en el idioma. Entonces, ¿qué información puedo encontrar que sea relevante acerca de un personaje que esté directamente relacionado, en este caso, con tecnología de análisis y desarrollo de software? Hay unos que ya han colocado que Bill Gates, que Steve Jobs, hay uno que es alemán también que lo colocaron por allí. Bien, entonces ustedes allí simplemente pues van a cargar su evidencia en un documento PDF, por favor PDF, para poderlo abrir y para poderlo visualizar. Si lo notan, estas evidencias que son hasta el 20 de junio, ninguna de ellas la tiene activa con entregas tardías, porque se supone que para esa fecha estamos terminando fase, ya debemos hacer toda nuestra calificación, hacer el vínculo con Sofía Plus y ya cerrar como tal este proceso. Entonces, no sé si de los que están aquí conectados en este momento tienen alguna pregunta acerca de las evidencias a presentar. Profe, por mi parte no, quedó muy claro, gracias. Muy bien, claro como el café. Sí, más o menos. Claro como el café. No, bien, chévere. Entonces, listo. Siendo esto así, vamos a irnos entonces al material de formación para este nivel, que en este caso lo habíamos iniciado en el encuentro sincrónico anterior, que es el What I've Done in Life, que quiere decir que he hecho en mi vida. Vamos a trabajar la estructura gramatical del presente perfecto. Bien. Perdón. Entonces, ¿en qué consiste como tal esta temática? Bueno, en esta temática vamos a aprender cómo expresar aquellas experiencias que hemos tenido, que hemos vivido. Puede ser una experiencia que inició en el pasado y no ha culminado en el presente, porque digamos no tiene fecha de culminación. Profe, ¿cómo así? Cuando yo les digo, ay, yo he probado el sushi. Cuando ustedes me escuchan la frase yo he probado sushi, ¿será que yo voy a dejar de comerlo? A menos que yo diga, ay, yo he probado el sushi y no me gustó. O de hecho, ahí estaría de forma incorrecta. Porque si yo ya voy a definir mi gusto, ¿sí? Yo digo, yo probé sushi y no me gustó. Es un evento que sucedió en el pasado y allí murió, no lo voy a volver a consumir. Pero cuando digo, ah, yo he probado sushi, infiere a que lo voy a repetir en el futuro, ¿sí? Si yo les dijera a ustedes, bueno, cuéntenme ustedes de una experiencia que los haya dejado marcados para toda la vida. Una experiencia que ustedes dicen, esta experiencia ha sido para mí la más impactante. ¿En inglés o en español, profe? Español para luego llevarlo a inglés. No te preocupes. Ah, ok, profe. ¿Quieres decir en inglés? Pues voy a tratar de decirla en inglés, profe. Sí. My experience, my experience more strong in my life is when I was in combat. Okay. When you say military combat. Policial. Ajá, ok. Good. Combate, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, good. Listo, bien. Entonces,
¿Cómo voy a expresar esa experiencia? Puedo utilizarlo en pasado simple, como dijo él, when I was, cuando yo estuve, ¿ok? O lo podemos utilizar también con la estructura del presente simple. ¿Es la última vez que tú vas a estar en esa, digamos, en esa actividad, Marcos? ¿Tú crees? For the moment, I believe if. You believe so. Tú dices, I believe so. Cuando crees que sí, tú dices, I believe so. Para decir, eso creo. Así se escribe. Ok, profe. I believe so. Para decir, eso creo. Ok. Si yo asumo que probablemente no sea la última vez que yo tenga esa experiencia, es donde voy a empezar a escribir o a expresarlo en tiempo, perdón, en tiempo presente perfecto, ¿sí? En el que yo digo, I have gone, yo he ido, ok? I have gone to military works, por ejemplo, yo he ido a guerras militares. O I have participated in military actions. He participado en acciones militares. En el caso de Marcos, cuando él dice, I have experienced policial combats. Yo he experimentado combates policiales, ¿sí? ¿Eso qué me quiere decir? O de esa estructura, ¿qué me quiere decir? Que lo ha hecho antes y hay una poca posibilidad o hay alguna posibilidad que en algún futuro lo vuelva a hacer. Por eso se habla que estas son acciones que inician en el pasado, pero probablemente tienen una repercusión en el futuro. La diferencia en pasado simple es cuando él dice, yo estuve en un combate policial y ya tú estás 100% segura que no vas a volver a participar en nada de eso. ¿Ok? Cuando estás 100% seguro porque los hechos son claros, porque hay demasiadas evidencias, entonces tú utilizas pasado simple. Ahí dices, I was in a policial combat. Pero si no lo sabes a ciencia cierta, si crees que puedes volverlo a experimentar, entonces tú dices, I have experienced policial combat o I have done policial combat, ¿ok? Yo he experimentado combates policiales o yo he hecho combates policiales. No sé si hasta aquí vamos bien o hacemos unos mensajillos, perdón, unas oraciones, pero antes de eso, pues vamos a ver el vocabulario como tal. Ya, deme un segundito. Tengo la chica Nicole, viene con el pago de una prueba placement test. ¿Qué le digo? Le doy el número del 316 o le recibo el pago, por favor. Ella Porfa, ya le voy a decir a Cristian y déjame aquí el correo de ella y el número telefónico para que Cristian se comunique con ella. Bien, perdón. Entonces, en este caso, también con este presente perfecto podemos pedirle o solicitarle a las personas que nos cuenten acerca de algunas experiencias o se han visitado algún lugar o se han comido en algo específico. Veamos la conversación. Dice, Joanna le dice a Richard, we need to go away for vacations. Necesitamos ir de vacaciones. Richard dice, yes, you're right, but where do we go? Sí, pero ¿para dónde vamos? Look, I got this vacation brochure from the travel agency. Let's have a look. What do you prefer, hot or cold weather? Dice, mira, obtuve estos brochures de la agencia de viajes para vacaciones. Miremos qué prefieres, clima frío o caluroso. Y Richard dice, well, I want to go to the beach. Have you ever been to Miami? Bueno, quiero ir a la playa. ¿Has tú ido a Miami alguna vez? Have you ever been ¿has estado alguna vez? Ever traduce alguna vez, en este caso Miami. Yes, I have. I traveled with Nicole last year, but I haven't been to Malibu. Have you? Sí, yo sí. Yo viajé con Nicole el año pasado, pero no he estado en Malibu. ¿Has ido tú? Yes, but forget about the US. Let's go to somewhere else. Have you traveled to Cabo? Sí, pero
olvidemos Estados Unidos, vamos a algún otro lugar. ¿Has viajado a Cabo? Yes, esta palabra que está acá, se pronuncia I've, y acá en esta palabra es como si yo dijera I have, ¿ok? Es como si yo dijera I have. Eso es, profe, lo que se conoce como contracción. La reducción, sí. En inglés Reducción. contraction y en español reducción, porque contracciones son las del parto y son horribles. Bien, entonces no te preocupes. Todos hacemos decimos como escuchamos que son contractions en inglés, hacemos traducción de contracciones. Créeme que eso lo aprendí de que no son contracciones, sino reducciones cuando estaba estudiando la carrera. Hace poquito nada más. Bien. Bueno, gracias, profe. Yes. Entonces dice, yes, I have traveled to Cabo. Sí, he viajado a Cabo. What about Cuba? No. Look at this brochure. It's about Greece. Don't tell me you've been there too. Dice, no. Bueno, le dice, sí he viajado a Cabo. Y yo le dice, ¿y qué tal Cuba? Dice, no. Mira este brochure. Es acerca de Grecia. No me digas que has estado aquí también. Dice, no, I have never been there yet. I like the idea. No, yo no he estado allí todavía. Me gusta la idea. Great. We need to call the agency and ask the prices. Yeah, sure. Let's do it. Sí, llamamos a la agencia para los precios. Ok, hagamos. Bien. Entonces, fíjense que con este tipo de expresiones también yo comento o doy ideas de posibilidades. Cosas que quedan abiertas. Cuando dice, I have never been there yet, sobre todo con esta palabra yet, que me dice todavía. Yo no he estado allí todavía. Eso quiere decir que en algún futuro lo voy a hacer. ¿Qué me dice el presente perfecto? Lo usamos para hablar o preguntar de una experiencia general en el pasado y que puede ser que se repita la experiencia. ¿Qué utilizamos? En este caso, el have y el has va a cambiar su significado. No va a significar en este caso tener, sino que va a cambiar por o has o hemos o are. Si digo I have, yo he. You have, tú has. She has, ella ha. He has, él ha. We have, nosotros hemos. They have, ellos han. Para que este have y has signifique eso, después de este have y has debe haber sí o sí un verbo en participio pasado. Si no estoy mal, al grupo, creo, y si no, lo hacemos de una vez, les hice llegar la lista de verbos regulares y irregulares, ¿sí o no? Sí, profe, en el grupo usted lo hizo llegar. Bien, entonces en esa lista de verbos, si lo tienen, la tercera columna es de verbos en participio pasado. Esos verbos, cuando yo los traduzco a español, ellos deben tener terminación ado, ido, pues exceptuando los que son irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Que ellos cambian completamente y los verbos regulares solamente le agrego ed. Entonces, por ejemplo, si voy a decir que yo aquí tenemos el ejemplo, I have traveled to Cabo, yo he viajado a Cabo. She has been to Miami, ella ha estado en Miami. Puedo decir, yo he comido sushi, entonces I have eaten sushi. Este eaten va a significar siempre comido, siempre así. Tenemos eats, observemos los cambios de los verbos. Tenemos eat, que es comer, ate, que es comí o comió o comimos en pasado. Y en este caso, el eaten, que es comido, independientemente de la persona. Yo he comido, tú has comido, la comida, nosotros hemos comido, ellos han comido, nosotros hemos comido. ¿Bien? Si no me cambia en español. Ahora, vamos a hacer otro verbo. Vamos a decir, por ejemplo, que Marcos ha
peleado en la guerra, por ejemplo. Entonces digo, Marcos, para decir ese ha peleado, en este caso es el has. Marcos has, y el participio pasado de pelear, ¿cuál sería? Fighter. No, porque no es un verbo regular, es un verbo irregular. ¿Cuál sería el participio pasado de ese verbo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el pasado participio de fight? Fitting. ¿Cuál? Fitting. Con ing no es. Con ING no es, profe. Profe, ¿sería el mismo fight? No. Sería fought. Este es el pasado participio de fight, de pelear. Marcos has fought in a war. In a war. Sí, Marcos ha peleado en una guerra. Right? Bien. Vamos a decir que Jorge escribió, no puedo decir escribió, perdón. Voy a decir que Jorge ha escrito. Que Jorge ha escrito un documento. Ah, David me había escrito, qué pena, David, no había visto el chat, sorry. Voy a decir que Jorge ha escrito un testamento. Entonces, para Jorge, ese A sería el has. Escrito sería written, ¿sí? Jorge has written a will. Will es testamento también. Son sustantivos testamentos. ¿Listo? Y David, bueno, David, cuéntame de una experiencia. Vamos a decir qué ha hecho David. Hola, hola. Profe, acabo de escribir en el chat. Profe, viajar a Cartagena. Ok, entonces voy a decir que David ha ido a Cartagena. Pues puedo decir que ha ido, ha estado o ha viajado. Pero como ya hemos visto el verbo viajar, que sería travel, ya hemos visto el verbo estado, que sería been, vamos a colocar que ha ido. Entonces digo, David, si voy a decir ese a, ¿cuál le pertenecería a David? ¿Have o has? Ah, ya entiendo, tranquilo, David. Has. Sería has. Entonces, David has gone to Cartagena. Para decir que David ha ido a Cartagena. Y vamos a suponer que los tres han hecho algo en común, que ha sido que han estudiado inglés. Entonces yo digo, the boys, como son boys, vamos a colocar have. The boys have studied English before. Para decir que los chicos han estudiado inglés antes. Eso no quiere decir que como ya han estudiado inglés, ya no tienen que ser inglés, sino que ya tienen esa experiencia previa, probablemente ya tienen unos conocimientos previos, pero eso no quiere decir que no lo sigan haciendo, que lo van a seguir haciendo en el futuro. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, tenemos un poco claro cómo hacemos estructuras de oraciones positivas en presente perfecto. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia de estas oraciones con pasado simple? Que en estas oraciones siempre deja abierta la posibilidad de que se vuelva a ejecutar en el futuro. Por ejemplo, que Marcos ha peleado en una guerra, no quiere decir que nunca más lo vaya a hacer.
Si Marco está 100% seguro que eso no va a suceder, entonces la estructura sería como me dice aquí, en pasado simple. Y ya no digo has fought, sino digo Marcos fought in a war. Marcos peleó en una guerra, o sea, ya no lo va a volver a hacer. Si Jorge ya escribió el testamento y está 100% seguro que no lo va a cambiar, de que ya se quedó así, entonces yo diría que Marcos escribió un testamento. Y lo mismo con David. Si David fue a Cartagena y no va a volver, por cualquier motivo que fuera, está 100% seguro que no va a volver, entonces yo diría David went to Cartagena, ¿ok? Pero cuando hacemos estas estructuras es porque lo hemos hecho, pero está la posibilidad de que se repita el evento en el futuro, de que lo podamos hacer, bien sea por trabajo, por el motivo que sea, pero hay una posibilidad de que se pueda desarrollar en el futuro. ¿Bien? Entonces, ¿claros hasta acá? Profe, entonces lo que alcanzo a comprender ahí de las estructuras que usted diseñó ahí en las oraciones es que cuando está por lo menos en pretérito pasado, es decir, que siempre que le agregamos le anteponemos al verbo, el verbo has o have quiere decir que hay la posibilidad de hacerlo, pero cuando no tiene esta estructura, es decir, no le anteponemos este verbo, quiere decir que es algo que no vamos a volver a realizar. Sí, pero depende porque los verbos me van a cambiar de pasado a participio pasado, ¿sí? ¿Cómo así? Voy a colocarlos, déjame, y voy a compartir un tablero primero en limpio, ¿sí? Para que veamos acá una diferencia, ¿sí? Porque esto pasa muchísimo con los verbos irregulares. Con los verbos regulares no, porque son los mismos. Entonces, un verbo en pasado simple y aquí en participio, participle, me cambia completamente. Por ejemplo, si yo quiero decir que Jorge fue a Cartagena, bueno, David, perdón, entonces yo digo, David went to Cartagena, ¿sí? Pero si quiero decir que ha ido, ya el verbo me va a cambiar. Digo, David has gone to Cartagena. O sea que no siempre, sí pasa lo que tú estás diciendo cuando el verbo es regular. Por ejemplo, si yo dijera, Marcos played tennis yesterday. ¿Sí? Marcos jugó tenis ayer, quiere decir que ya no lo va a repetir en un futuro próximo. Pero si yo digo, Marcos has played tennis for 20 years. Marcos ha jugado tenis por 20 años. Quiere decir que inició hace 20 años y no ha terminado y no pretende terminar. Lleva 20 años en este ejercicio. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que cuando mis verbos son regulares, es decir, que terminan en ed, sí aplica lo que tú me estás diciendo. Es decir, sí aplica el hecho de que si le coloco have o has, va a cambiar completamente la estructura o lo que se quiere decir. Pero cuando mi verbo es irregular, me cambia tanto la presencia del have o el has como el verbo en sí mismo. Este es David fue y este es ha ido. Y cuando yo utilizo el ha ido, pues es muy diferente el decir que David ha ido a Cartagena porque va a volver a ir, o sea, fue quizás 1, 2, 3 veces, depende de lo que yo quiera colocar como información extra. Y en este caso es que fue a Cartagena y no tengo certeza si va a volver a ir y pareciera que no. ¿Sí me hago entender? Vamos a hacer otros ejemplos. Yo puedo decir, I taught English. ¿Ya? I taught English last year. Yo enseñé inglés el año pasado. Pero esto es en pasado simple. Mi acción probablemente es que este año no esté haciendo esa cosa, supuestamente. Pero si yo digo, voy a hacerlo de la forma reducida. I've taught, es el mismo verbo. I've taught English since 2008.
estoy diciendo, yo he enseñado inglés desde el 2008. Según lo que yo les estoy diciendo, de yo he enseñado inglés desde el 2008, ¿tienen ustedes la certeza de que yo voy a parar de hacer mi trabajo? No, profe. No, profe. No. Y en la anterior donde dice yo enseñé inglés el año pasado. Cuando yo digo yo enseñé inglés el año pasado, ¿qué ustedes? Profe, ahí tampoco habría certeza de que va a enseñar en algún futuro. Yo les estoy diciendo, yo enseñé inglés el año pasado. ¿Qué asumen ustedes? Cuando digo, no, yo que, enseñé el año pasado. ¿Qué asumes? que ya no está enseñando. Que este año no lo estoy haciendo. Que el otro se sabe o no, no se sabe, pero por lo menos hoy, a hoy, ustedes saben que no estoy enseñando inglés, supuestamente. Mientras que con la otra estructura donde digo, yo he enseñado inglés desde el 2008, es el trabajo que hago desde esa época. ¿Ok? Ok, Entonces, ¿qué profe. pasa? Hay verbos que coinciden en que, verbos irregulares sobre todo, que coinciden en que tanto en el pasado como en participio pasado son los mismos. Pero la mayoría de los verbos van a cambiar de pasado simple a el tiempo participio. Uno de esos es el verbo escribir. Decía que Jorge, si yo digo que Jorge escribió un testamento, yo digo Jorge wrote a will, ¿ok? Y puedo decirlo last year. Este año no lo escribí porque puede ser que Jorge ya no está, ya lo listo, ¿sí? Y cuando yo digo que Jorge ha escrito, Jorge has written a will, quiere decir que, mira, quiere decir que Jorge ha escrito un testamento, pero puede ser que lo cambie. Entonces, fíjense que acá me cambió el verbo y aquí me cambió el verbo. Entonces, estos son verbos irregulares porque cambian completamente su estructura. Hay verbos irregulares que no me cambian entre pasado simple y participio pasado. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también cuando nosotros vamos a establecer oraciones de este estilo. ¿Cuál es el verbo que realmente debo utilizar? Por eso yo les hice llegar, digamos, la lista de verbos al grupo para que ustedes puedan, digamos, pues saber cuál es el verbo que van a usar según la oración. Ya les voy a volver a compartir pantalla que estoy enviándome las fotos para luego hacérselas llegar a ustedes. Bien. Entonces, ¿qué me dice el material? Exactamente eso, que tenemos tantos verbos en regulares como verbos irregulares. Ejemplo, I have traveled to Cabo. Yo he viajado a Cabo. Travel es un verbo regular. Para colocarlo en participio pasado, solamente le coloco ed y tengo que agregarlo en have. You have been there too. Been. Este been es el participio pasado de was y were. Tú has estado allí también. Ahora, si yo voy a preguntar, ojo, aquí tenemos toda la estructura. Si mi oración es positiva, ¿sí? Yo voy a colocar, en este caso, dependiendo del sujeto, el have o el has, el verbo en participio pasado y el complemento. Donde dice, I have done the course, que quiere decir yo ya he hecho el oficio. En la forma negativa voy a negar aquí el have o voy a negar el has. Es decir, después del have o del has coloco el not o lo puedo hacer de la forma reducida. Mi verbo debe ser siempre participio pasado porque escuchen cómo suena en español. Para decir yo no he hecho, done significa hecho. Yo no he hecho el oficio. ¿Ok? Y por lo menos aquí que dice, she has not played tennis. Ella no ha jugado tenis, ¿ok? Si voy a preguntar y mi respuesta debe ser yes o no, debo empezar siempre por el auxiliar. ¿Se acuerdan que yo en el principio
les dije a la fórmula para hacer preguntas de amarre su vaca crazy y les dije que la locura siempre es opcional. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, profe. esta estructura aplica para cualquier tiempo gramatical, solamente que yo tengo que tener claro cuál es el auxiliar y cuál es el verbo que debo usar en cada estructura. Profe, Si es, en este caso, el have dentro del participio vendría siendo como un auxiliar, ¿cierto? sí, aquí se convierte en un auxiliar, en este caso sí. Entonces, mire, en el presente simple, voy a preguntar mi pregunta siempre sea acerca del oficio. Entonces, en presente simple, si sigo la estructura, el presente simple me dice que los auxiliares son do o das, pero le voy a preguntar a ella para ver el das. Entonces pregunto, does she do chores? ¿Hace ella oficio? Y eso es presente simple como si fuese una rutina de ella, ¿sí? Ahora me voy con simple past. Entonces, ¿cuál es el auxiliar del pasado simple? Y fíjense que yo estoy siguiendo mi estructura, ¿ok? Mi auxiliar das, sujeto she, verbo do, y en este caso, el oficio o el complemento que sería chores. En pasado simple, ¿el auxiliar cuál es? ¿Cuál es el auxiliar de pasado simple? El did. Entonces sería, did she do the chores? Ella hizo el oficio. Entonces, auxiliar did, sujeto ella, verbo do y mi complemento que sería the chores. ¿Ok? Y vamos ahorita con presente perfecto. Sería, has she done the chores? ¿Ha hecho ella los oficios? Y aquí sería present perfect. Presente perfecto. Entonces, si se dan cuenta, esta estructura de amarre su vaca crazy aplica para, en este caso, estos tres tiempos gramaticales. ¿Qué debo tener en cuenta? Uno, conocer el auxiliar que le corresponde a cada tiempo gramatical y que mi verbo me va a cambiar de los tiempos simples, porque mire que en los tiempos simples ambos verbos van en presente. Saber que de los tiempos simples a los tiempos perfectos me va a cambiar el verbo. Y el complemento, pues en este caso sí me pide complemento. ¿Sí? ¿Sí lo notaron o no? Sí, profe. Bien. Si ustedes de repente están estudiando de repente en inglés más avanzado, se van a dar cuenta que estas estructuras se repiten bastante. Ahora, ¿qué pasa cuando mi pregunta es por WH? Simplemente yo debo anteponer la WH acá, antes de mi auxiliar. Empiezo de mi WH. Por esa pregunta, aquí en interrogative form. Have you done the chores? ¿Has tú hecho el oficio? Has she played tennis? ¿Ella ha jugado tenis? Yes, I have. No, I haven't. En caso de que mi respuesta sea positiva o negativa, o si quiero hacerlo de la forma larga, no, I have not, o yes, she has, o no, she has not, o she hasn't. Si voy a preguntar con mi WH, dependiendo de mi pregunta, where have they gone? ¿A dónde han ido ellos? Entonces yo respondo, they have gone to the library. Ellos han ido a la biblioteca, por ejemplo. Why has he phoned? ¿Por qué ha llamado él? Entonces sería, because he has had an emergency, porque él ha tenido una emergencia, ¿ok? Pero entonces, antes de continuar, para poder seguir estudiando todo esto, es importante que para el siguiente encuentro sincrónico, preferiblemente tengan el conocimiento de muchos verbos para poder variar entre los ejercicios, porque tenemos que conocer o trabajar bien la diferencia entre el ever y el never, ¿ok? Porque a veces yo puedo preguntar con never. Entonces ya cuando yo pregunto con never, me cambia un poco el estilo de la pregunta a igual cuando yo pregunto con ever, ¿ok? Entonces,
No sé si tienen alguna otra pregunta acerca de la temática o acerca de alguna de las actividades como tal. Profe, pues yo creo que esta pregunta ya se la hicieron en algún encuentro sincrónico anterior, Señor. pero pues de pronto no sé, profe, si hay o usted nos puede indicar si hay alguna forma de descargar el contenido del material de estudio, como Nada. para tenerlo así en un PDF, o si el sistema nos da como esta facilidad, de pronto usted ha descubierto alguna forma. No se puede descargar el material. Incluso le estuve preguntando a su instructor líder y él me dice que no, que la única forma es que le tomen pantallazo, porque él incluso hace unos complementarios y hay una información que se puede descargar, pero el material no. Entonces les toca que ingresen a cada uno el material, página por página, y le pueden ir tomando pantallazos, sí. Ok, profe, gracias. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias por la conexión el día de hoy. Como compromiso, pues revisar los verbos que les envié la semana pasada para poder trabajar ya directamente pues en este material. Y si tienen alguna pregunta referente a alguna de las evidencias, me la pueden hacer por el grupo del WhatsApp o a mi personal, ¿vale? Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Profe, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Profe, Bye, muchas bye. gracias por el tiempo. Thank you.